El pasado 3 de agosto de este Sui Generis 2020 cumplió 30 años. Cuarto en su discografía, entre dos accidentes de tránsito, uno grave para su baterista que perdió el brazo izquierdo, la ida y regreso del productor, además una enfermedad de paperas del cantante y casi 3 años después de las primeras sesiones de estudio, dio a la luz el álbum más exitoso y vendido de la banda hasta la fecha con 7 sencillos en listas de popularidad, casi como si fuera un disco acoplado de grandes éxitos, clasificado como un 5 estrellas. Hoy les cuento un disco, Hysteria, de Def Leppard. Hola, ¿qué tal? Soy Patricio Cabezud y me da mucho gusto saludarles y de verdad gracias a todos ustedes que me ven a través de mis diferentes plataformas digitales, a los que están ahí en mi canal de YouTube, Patricio Cabezud, en mi página de Facebook, Patricio Cabezud Artista, y todos aquellos que me ven también en Instagram. Muchísimas gracias. Si te gusta, te pido que le des like, compártelo, escribe tus comentarios, sugerencias, todos los leo. Y suscríbete a mis canales y que siga creciendo esta comunidad donde recordamos y revalorizamos algunos discos fundamentales en la historia de la música y en todo caso descubrimos o redescubrimos algunos que no deben faltar en tu colección. Hoy les cuento un disco lanzado un 3 de agosto de 1987, considerado entre los más grandes de la historia del rock o del llamado hair metal o hard rock, según las obligatorias, a veces odiosas clasificaciones. Un álbum con un enfoque único y minucioso que llevó un largo proceso en horas, días, meses y años en el estudio de grabación desde su concepción. Fue un logro para la época, con los hoy ya legendarios sonidos wall to wall, o sea, las capas y capas de sonido de pared a pared, obra del prestigioso y visionario productor John Mutt Lange, con armonías como rascacielos que se escuchan como una versión turboalimentada del pop, con esos bordes metálicos que la banda ya sostenía desde su disco anterior, el Pyromania de 1983. Originarios de Sheffield, Gran Bretaña, Def Leppard inició su carrera a finales de los años 70 y formó parte junto a otras bandas como Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, entre otros, de la llamada New Wave of British Heavy Metal, la nueva oleada del heavy metal británico. En el año de 1977, el bajista Rick Savage, quien dejó el fútbol semiprofesional para perseguir el camino de la música, el guitarrista Pete Willis y el baterista Tony Canning, todos ellos estudiantes de la escuela Tapton de Sheffield, Reino Unido, se unieron para formar una banda de rock a la que denominarían Atomic Mass. Inmediatamente se uniría a ellos quien sería su vocalista, el gran Joe Elliott, quien originalmente audicionó para ser el guitarrista de la agrupación. Y luego, ya con una antigua idea del cantante Joe Elliott, adoptarían el nombre de Def Leppard, el leopardo sordo. Y a sugerencia de un amigo, se modificó ligeramente y ya simplificado a Def Leppard. Bueno, luego de varios ensayos se uniría Steven Clark y el baterista original sería suplido por otro para la grabación de un EP. Y finalmente se integraría Rick Allen como el baterista oficial. El camino por conseguir un sonido propio y cercano a las audiencias de los Estados Unidos, es decir, un sonido orientado hacia el mercado norteamericano, les traería varios rechazos de sus primeros fanáticos que ya con su disco debut On Through the Night pues eran bastante reconocidos en Europa. Fue en 1981 que el productor Robert John Mutt Lange, nacido en Rhodesia del Norte, hoy Zambia, que creció en Sudáfrica y luego se crió en Alemania, y que para entonces ya había trabajado para la banda australiana, escocesa, inglesa AC/DC, con los extraordinarios discos Highway to Hell y Back in Black. Y luego realizaría trabajos notables con artistas de la talla de The Cars, Bryan Adams, su propia esposa Shania Twain. Luego trabajó con Britney Spears, con Muse y con Lady Gaga, entre muchos otros. Bueno, se interesa en el trabajo de Def Leppard y plasma sus ideas en el disco High and Dry del 81 y en el exitoso Pyromania del 83, ya con Phil Collen como el nuevo guitarrista en reemplazo de Pete Willis, quien fue despedido por
sus problemas y adicciones con el alcohol. Este álbum, considerado un clásico, el Pyromania del 83, le generó el reconocimiento mundial con una gira que los llevó por varios países en 13 meses sin parar. Así el grupo se tomó un parón, un break de 6 meses para poder entrar al estudio y preparar lo que sería el nuevo disco que en primera instancia se llamaría Animal Instinct, con el mismo productor, con John Woodlange, quien 3 meses después, argumentando problemas personales, fatiga, exceso de trabajo, abandonó de plano el proyecto. Entonces decidieron llamar a Jim Steinman, quien tenía una gran trayectoria como productor de discos de agrupaciones como Meat Loaf, Bonnie Tyler, Billy Squier, pero tras reunirse con él ahí en Dublín, Irlanda, y tras discusiones muy subidas de tono, a falta de entendimiento del rumbo que debía tomar la producción, pues Joe Elliott y Rick Savage insistían en nuevos sonidos, nuevos rumbos, muy cercanos a la radio comercial que hacían bandas de la época como Van Halen o como ZZ Top, y Steinman no estuvo de acuerdo y finalmente se desligó del trabajo. Y para la Navidad de 1984, tras un descanso y solo 2 muy rudimentarios demos, vino la tragedia, pues Rick Allen sufrió un grave accidente automovilístico en el cual casi pierde la vida, pero lamentablemente pierde el brazo izquierdo. Todo indicaba que dejaría al grupo imposibilitado de tocar, pero su deseo de no abandonar a la banda, su férrea decisión de salir adelante y encontrar un medio para poder seguir tocando, adaptó entonces un kit electrónico acústico combinado con un conjunto de pedales que podía disparar y que reemplazaría los golpes que daría con su brazo izquierdo. El resto del grupo, lejos de decirle adiós, lo apoyó y lo animó, a lo que perfeccionara su sonido mientras ensayaba, y esto daba muestras de mucha solidaridad y lealtad del grupo hacia el baterista. Y así estuvo, perfeccionando, dándole a los sonidos de la batería. Meses después, para sorpresa de todos, John Woodlange se puso en contacto con Def Leppard y se ofreció a intentarlo de nuevo. Pero la grabación tuvo que ser pospuesta nuevamente, pues el mismo productor tuvo un accidente de tránsito leve. Y luego el cantante Joe Elliott sufrió de paperas, lo que le imposibilitó por casi 2 meses más para poder recuperarse bien. Finalmente se instalaron en los Hilversum Studios de Wisselroot, en Holanda, y ahí fue dando forma el material que conformaría Hysteria. Con el apoyo de los sintetizadores Fairlight CMI, los sonidos de la batería se mezclaron y el famoso tratamiento vocal con coros y capas de voz superpuestas de manera predominante, con un sonido de rock melódico, muy vanguardista, novedoso, destinado abiertamente a la radio americana, y además con toda la intención de que cada tema fuera tratado a detalle, de manera muy laboriosa y perfeccionada, como si se tratara de un single potencial. Luego, entre los detalles, se utilizaron amplificadores de la marca Rockman, desarrollados por el guitarrista Tom Scholz del grupo norteamericano Boston. Las partes, por ejemplo, de sonidos de guitarra se centraron mucho más en hacer hincapié en melodías del hard rock básico, y los riffs fueron meticulosamente estudiados para que fueran memorables y recordables. Fue así que Def Leppard, su productor John Woodlange a la cabeza de todos, y los ingenieros Nigel Green, Ronald Prent, Erwin Mosper y Mike Shipley, quien además hizo la mezcla, y además de Howie Weinsberg, quien hizo la masterización. Bueno, todos ellos y algunos más consiguieron 3 años después, con una suma cercana a los $5 millones en inversión, cantidad extravagante para ese momento. Pues lograron así el álbum deseado, vaya, el disco que anhelaban y soñaban tener. Y tenían razón, siempre la tuvieron. El éxito fue inmediato, masivo, y la eventual racha de singles exitosos y ventas impresionantes del álbum actualmente son 25 millones en todo el mundo de ventas, con 12 millones solamente que provienen de compradores de discos en los Estados Unidos. Fue así que la banda logró liquidar la deuda con la discográfica y le sobró para mucho más. Un dato curioso es que Hysteria es uno de los álbumes más vendidos que no está disponible en los servicios de música digital. En los últimos años, Def Leppard ha lanzado regrabaciones de algunas de sus canciones más importantes. Todo esto como resultado de que la banda tuvo un desacuerdo con la discográfica Universal, que ahora es quien posee los derechos de su catálogo inicial. Debido a este conflicto, Hysteria y otros discos del catálogo de la agrupación no están disponibles,
para el consumo en línea en los servicios de venta o transmisión. Y no hay hasta la fecha un calendario para cuándo puedan estar ahí disponibles. Si tú, por ejemplo, deseas escuchar los lados B y las versiones en vivo, están en la reedición de Hysteria del 30 aniversario y tendrás forzosamente que pagar por una copia física. Bueno, por otro lado, el éxito del cuarto sencillo, Pour Some Sugar on Me, que impulsaría el álbum a la parte superior de las listas de Billboard del álbum chart de Estados Unidos, casi un año después de su lanzamiento, fue el detonante. Fue en octubre de 1988 que Def Leppard ocupó el puesto número 1, tanto en los sencillos y listas de popularidad con Love Bites y también el tema Hysteria, respectivamente. Este disco continuó dominando las listas de álbumes en todo el mundo durante 3 años. Woman fue el primer single elegido en todo el planeta, pero en los Estados Unidos fue Animal, un tema perfecto y que enmarca lo que encontrarías en el disco. Luego vinieron Hysteria, mi canción favorita, sin duda por ese mid-tempo y sus estupendas guitarras finas, pero bien rockeras. Pour Some Sugar on Me, que tributaba al Walk This Way de Run DMC y Aerosmith, la fusión de el rap y el rock. La bella balada Love Bites, que originalmente estaba conceptualizada como un tema con aires campestres en la vena de la onda country, y las poderosas Armageddon y Rocket, que fueron un trancazo radiofónico y comercial. Destaco también Run Riot, con un riff trepidante y como la más pesada del disco, y Gods of War, el tema más largo del disco con sonidos bélicos y melódicos. La portada es muy futurista y, por cierto, todos los temas en sus créditos están escritas y compuestas por todos los integrantes del grupo y también el productor John Mulanch está ahí incluido. Si te interesa, por ejemplo, saber un poco más de esta banda inglesa, te recomiendo ver la película hecha para la televisión Hysteria, The Def Leppard Story del 2001, que retrata los comienzos, éxitos, conflictos, tragedias y el auge de esta aclamada banda británica que ya forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde marzo de 2019. El álbum Hysteria es una obra descomunal, un referente absoluto del hard rock melódico de factura perfecta y un ejemplo de producción deslumbrante. Un disco que valió la pena la espera. Se trata de Hysteria de Def Leppard. Soy Patricio Cabeçut, gracias por acompañarme y recuerda darle like, suscríbete, súmate a mi comunidad y déjame tus comentarios, sugerencias, opiniones y la próxima semana nos encontramos aquí. Pues les cuento un disco y recuerda que el rock puede salvarte. Sean felices, hasta la vista, pásenla bien.